Hola, soy Manuel Sosaya y es un placer estar aquí con ustedes en un programa más de Sexualia, en donde, como su nombre lo dice, bueno, pues vamos a hablar de sexualidad y en esta ocasión tengo el gusto de hablar sobre un tema que a mí me preocupa mucho y me ocupa también, que es el de los y las jóvenes y el uso del condón. ¿Quiénes lo usan más? ¿Por qué no lo usan? ¿Por qué sí lo usan? Etcétera. Para empezar, tendríamos que hablar un poco de la construcción de la masculinidad y la feminidad. Cuando hablamos de la construcción de la masculinidad, yo pongo siempre dos ejemplos. Los niños se hacen hombres con base en dos frases. Una es misógina, es decir, tienen como base la misoginia y como base la homofobia. La misoginia es ejemplificada por la frase vieja el último y la homofobia sería ejemplificada por la frase puto el que no se aviente. Es increíble, pero estas frases nos van construyendo nuestra manera de ser hombres y de ser mujeres. Todo esto tiene que ver con el inicio de las relaciones sexuales, etcétera, porque nos lleva a que los hombres se inicien a edad más temprana. ¿Por qué? Pues porque no vayan a decir que yo soy de esos que mencionamos antes. Además, no solo se inician de manera más temprana, sino que también se inician muchas veces sin tenerlo pensado, simplemente por aprovechar la oportunidad o porque hay una presión de género o por reafirmar su masculinidad. Y además todo esto influye en que van a tener un mayor número de parejas, los hombres que las mujeres. En cambio, las mujeres, a las mujeres se les construye en base a que su sexualidad va a depender del amor romántico, sobre todo, ¿no? Esto también tiene que ver con la salud, porque el amor romántico tiene varias implicaciones, como por ejemplo la confianza. Si mi novio me quiere, no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque él, como me quiere, no sería capaz de hacerme daño. Todos estos imperativos sociales de género nos llevan a que la mayoría de los jóvenes no se protejan durante sus primeras relaciones sexuales. Entonces, también nos llevan a que muchas veces, la mayoría de las veces, los compañeros sexuales de las mujeres tienen mayor edad y mayor experiencia. Así se ha construido la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que bueno, hay montones de métodos de protección de embarazos no deseados, etcétera, pero el principal método de protección de infecciones de transmisión sexual es el condón. Es el que nos protege de casi todas las infecciones de transmisión sexual, con excepción de algunos tipos de herpes, etcétera, ¿no? El condón, sabemos que hay condón masculino y también hay condón femenino. Sin embargo, el que está accesible en todas las farmacias es el condón masculino. El que anuncian en la televisión es el condón masculino, etcétera, ¿no? Esto nos lleva a que los varones se protejan más que las mujeres, entre otras cosas, por lo que decíamos antes, que las mujeres piensan que el VIH o las infecciones de transmisión sexual
pues no son cosa de ellas, ¿no? Lo que sí es importante es que si no se planea la primera relación sexual, entonces es muy difícil que en esa... Si todo lo dejamos a la espontaneidad, pues probablemente estos jóvenes tan espontáneos, tan lindos, tan enamorados, no usen condón en su primera relación sexual, ¿no? Es importante fomentar que esa primera relación sexual sea planeada, que no se deje al azar o al impulso del momento o a la música romántica o a la oscuridad o no sé, las circunstancias que puedan rodear a la pareja, ¿no? Ahora bien, hay diferencias también, por ejemplo, entre grupos sociales. Las clases sociales más favorecidas tienden a iniciar las relaciones sexuales más tardíamente que las clases sociales menos favorecidas. Aquí tiene mucho que ver también los usos y costumbres. Por ejemplo, en las comunidades indígenas todavía es común que muchachitas que, yo no estoy de acuerdo, pero muchas veces se les dice niñas de 14 años, pues ya están casadas por un arreglo en el que ellas no tuvieron que ver. Estos matrimonios, muchas veces forzados, pues también implican un riesgo de infecciones de transmisión sexual. También tenemos que aquellos jóvenes más educados son los que manejan menos estereotipos de género tradicionales. Es decir, también tienen mayores oportunidades o mayores probabilidades de protección sexual en el momento de iniciarse o de empezar a tener relaciones sexuales. El sexo protegido implica el empoderamiento de las mujeres en cuanto a placer y salud sexual. ¿Por qué? Porque una mujer que se protege a sí misma es una mujer que sabe argumentar el por qué y el cómo va a tener relaciones sexuales. Todo esto va entrelazado y también se involucran procesos de negociación sexual. O sea, hay una comunicación entre la pareja que en otros ámbitos de menor educación pues no se da. Las igualdades o desigualdades de género tienen mucho que ver en la protección de la salud sexual. El sexo protegido requiere de información. Y si estamos, no sé, en la Sierra de Songolica o en Tlapa o en el Nayar, pues es muy difícil que la información llegue. Entre otras cosas porque a veces las lenguas indígenas no tienen, en estas lenguas no siempre existen las palabras para expresar cosas más sofisticadas, inclusive cómo se dice condón en agua. Yo no sé si existe esa palabra en agua o en mixteco, cualquier otra lengua indígena. Se requiere información y contra lo que dicen los grupos conservadores, la información no fomenta el inicio temprano de las relaciones sexuales, sino que, por el contrario, las tiende a retrasarlas. Y esto lo hemos visto en países en donde hay educación sexual prácticamente desde kinder, como es Dinamarca, como es Holanda, en donde la gente no siente esa urgencia, ese condicionamiento de género para llegar a su primera relación sexual. En estos casos se tiende a retrasar el inicio de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque hay información y porque
no hay esa urgencia de demostrar la masculinidad, ¿sí? No hay esa urgencia porque hacer que el amor sea igual al inicio de las relaciones sexuales. También tenemos que revisar lo que son las políticas de educación y de salud sexual, que deben de cuestionar los roles tradicionales de género y fomentar la equidad entre hombres y mujeres. Esto muchas veces es muy difícil de lograr porque hemos visto que en algunos casos los maestros, en casos en los que esté dentro del plan de estudios, etcétera, la educación sexual, simplemente los maestros, como no saben, como no fueron educados sexualmente, pues se saltan esos temas. Ahora bien, el condón también es un derecho humano, y está protegido por el artículo 4 de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, que habla sobre el derecho a la protección de la salud. Todo esto debería llevarnos a que fomentáramos el uso del condón, cosa que no se está viendo. Se ve más ahora en comerciales que pasan un poco tarde por la noche, etcétera, pero de manera oficial, digamos, no estamos ni siquiera al nivel de los años 1990 a 2000, sino que ha habido un retroceso. En cambio, las infecciones de transmisión sexual sí están aumentando desde 1990. También están aumentando los embarazos adolescentes, lo cual implica mayor riesgo para las madres cuyo cuerpo no está todavía 100% preparado para el embarazo, ¿no? Ahora bien, tenemos datos bastante interesantes. Por ejemplo, en el lapso de 2000 a 2012, la protección entre mujeres de 12 a 19 años aumentó del 33.1 al 79.1, lo cual implica una mayor conciencia en las mujeres. Esto también tiene que ver con el proceso de urbanización y de que en México, en las grandes urbes, se habla con mayor libertad de estas cuestiones sexuales. Sin embargo, volvemos al ciclo de la pobreza, la ignorancia, los prejuicios, las dobles morales y la religión, que son factores que obstaculizan el uso del condón, aunque la información esté. Si yo pienso, porque me lo dijo el párroco, el cura o el, no sé cómo decir, el sacerdote de la religión que sea, que esto es malo, que es cosa del demonio, etcétera, pues es probable que no lo use o que tenga reticencia a usarlo. Es importante abatir este tipo de prejuicios. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo no hay una campaña permanente acerca del uso del condón que venga de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud? Yo no recuerdo cuándo fue la última. Y bueno, aparte de todo esto, hay situaciones como, por ejemplo, de grupos especiales. Los grupos que hemos llamado grupos clave, que son los hombres que tienen sexo con hombres, los usuarios de drogas inyectables, las mujeres transgénero y las personas que ejercen el trabajo sexual,
bueno, tienen obviamente mayor riesgo de contraer una infección de transmisión sexual. En el caso de los homosexuales, la Organización Mundial de la Salud señala que más del 20% de las personas homosexuales en México país, vive con VIH. La mitad de los casos nuevos se dan entre los 15 y los 34 años, según Censida, este es un dato de 2021, de diciembre del 2021. Entre los 15 y los 34 años, la mitad de los casos, de los nuevos casos de VIH se manifestaron en esta edad, lo cual quiere decir, entre otras cosas, que se infectaron en la adolescencia o en la juventud muy temprana, porque sabemos que el VIH tarda mucho en manifestarse y que pueden en ese lapso pues vivir sin darse cuenta, formar familias. Muchas mujeres no se enteran de que tienen VIH hasta que no les hacen la prueba porque están embarazadas. Entonces es cuando mucha gente se dice, caray, pues ¿cómo? Si mi marido no es gay, no, pero pues no necesita ser gay para tener VIH, ¿no? Hay muchos prejuicios en torno al VIH y uno que no hemos podido erradicar es que VIH es igual a gay. Hay también muchos heterosexuales con VIH, hombres y mujeres. Bueno, el 81% de los casos de VIH se da en hombres, mientras que solo el 18.57% se da en mujeres. En los hombres es la mayoría, pero de esta mayoría, la mitad se da en hombres homosexuales. Y, por supuesto, la categoría de transmisión, según Censida, es la sexual, que es el 99%. Sin embargo, en las estadísticas de Censida yo veo una discrepancia. Por ejemplo, diferencian entre transmisión sanguínea y transmisión de drogas inyectables. Pero si la transmisión de drogas inyectables no es porque la droga tenga el VIH, es transmisión sanguínea también. Es porque al inyectarse están comunicando la sangre de con quien se compartió la jeringa. Entonces, ¿por qué hay esa distinción? Pero no hay la distinción en los informes trimestrales de CONACYDA entre casos de hombres homosexuales y hombres heterosexuales. No tendría que quedarse también esto. Yo recuerdo que al principio sí se daba y en un momento dado desapareció de las estadísticas del Censida, ¿no? No diferenciar la forma de transmisión o los canales de transmisión entre hombres homosexuales y hombres heterosexuales contribuye a la invisibilización de las personas homosexuales. Es decir, se evita que un grupo social políticamente organizado pues se entere de la situación de riesgo en la que vive, ¿no? Ante la falta de información confiable sobre sexualidad, pues muchos jóvenes recurren a la pornografía como medio de información. Pues muchos se van a traumar porque no van a tener ni al hombre ni a la mujer que aparece en las películas pornográficas. Los programas de estudio no profundizan sobre la diversidad sexual, cuando mucho la señalan su existencia y, como decía antes, muchos maestros no saben cómo abordar estos temas. Los jóvenes homosexuales crecen en ambientes homofóbicos. De todos los grupos marginales, es el único que es
atacado en el seno de su propio hogar, ¿sí? Muchas veces son los padres, los hermanos, las mamás, etcétera, quienes hostigan al joven que empiezan a percibir como marica, como joto, como homosexual, etcétera, etcétera. Aunque no lo sea, basta la percepción de que no le gusta el fútbol o el box o le gusta jugar con sus hermanas y entonces, uy, a los papás se les ponen los pelos de punta, etcétera, ¿no? Los jóvenes homosexuales crecen en ambientes homofóbicos, desde el hogar, pasando por la escuela y el barrio. Como dije hace un momento, es el único grupo vulnerable que no encuentra refugio en su familia. Si vemos, por ejemplo, los indígenas, bueno, tienen núcleos familiares y comunales muy fuertes. En cambio, los homosexuales, no, muchos homosexuales crecen pensando que son el único en el mundo. Crecen en el aislamiento, crecen víctimas del estigma y del autoestigma, son víctimas de bullying, incluso por parte de los maestros. Todo esto lleva a una depresión que redunda en una baja autoestima, intentos suicidas, muchas veces, sobre todo entre no los homosexuales, sino las mujeres trans, muchas de ellas acaban expulsadas del hogar. Se fomenta el uso de drogas, se fomenta el abandono de la escuela, y todo esto confluye en la baja protección ante el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Repito, si los hombres homosexuales son el grupo más vulnerable de la población masculina, si la mitad de los casos se concentra en esta población, que solo es entre el 4 y el 8 de la población abierta de hombres, ¿por qué no hay campañas dirigidas hacia los hombres homosexuales? Campañas sobre VIH y sobre uso del condón. Por último, tenemos una generación que está siendo bombardeada verdaderamente desde las redes sociales para utilizar drogas, todo lo que se ha llamado el chemsex, ¿verdad? Fiestas de slamming, donde bajo el influjo de estas drogas hay intercambio múltiple de parejas y incluso las muy agresivas campañas contra las drogas no hablan del riesgo que implica tener relaciones sexuales bajo el influjo de estas drogas. Es decir, la sexualidad sigue siendo tabú por donde quiera que la veamos. Desgraciadamente, esta es una realidad. Con esto me despido y bueno, ojalá si hay comentarios, bueno, pues con gusto los responderemos. Muchas gracias.